¿Qué es lo que tratan? Piensen en esto, una Europa devastada, y se devastaban, o sea, pasaban aviones y tiraban bombas, 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 bombas. La destruyeron Europa, entonces destruyeron mi casa. A eso agreguémosle todo lo que se leía en ese momento, Freud, Lacan, psicoanálisis, ¿eh? Además, drogas. Antes las drogas las comprabas en una farmacia, ibas y comprabas cocaína en una farmacia, o sea, era para la salud, ¿entienden? Hoy por hoy es totalmente prohibido. Entonces empezaban a juntar ciertos parámetros que eso se plasmaba en las obras, se plasmaba en lo que nos mostraban. O sea, volvemos a lo mismo, y lo dijo uno de los artistas más importantes que tuvo el mundo, que era Kandinsky, que escribió muchísimos libros, fue el precursor del abstracto. Hizo muchas teorías sobre el abstracto, conceptos sobre el arte abstracto, por eso yo siempre me enojo mucho cuando digo, yo hago abstracto. No, vos sos un delincuente, no seas abstracto. Primero lea Kandinsky y después empezaba a hacer abstracto porque él dio los parámetros de cómo hacerlo. Fue el primero. Y él lo dice muy claro, la obra es hija de su propio tiempo. El artista es hijo de su propio tiempo. El artista plasma lo que ve, lo que siente. Cuando vimos la obra de Lucio Fontana, ¿se acuerdan esa obra que estaba tajeada? Tiene un porqué. Sí. Puede gustar o no, pero piensen cómo vivía un italiano nacido, en realidad no, es un argentino, hijo de inmigrante italiano, nacido en la ciudad de Rosario, que se va a Italia, empieza la Segunda Guerra Mundial y se parte, se vuelve para acá. No quiso hacer el servicio y se mandó a mudar. Cuando termina la guerra, él vuelve a Italia, y Italia estaba devastada. A Italia la bombardearon tanto aliados como el ejército nazi. Todo la bombardearon. Entonces, ustedes piensen en esto, salir de su casa por un tiempo, se tienen que ir de acá de Argentina y cuando vuelven ven todo su Puerto Madre destruido. Es muy feo, es muy chocante. Entonces eso lo empezó a tomar en las obras. ¿Qué significa? Destruir la obra, cortarlas, arruinarlas. Entonces, ¿es un delincuente? No, tiene toda una historia. Y yo a la hora de pasar y valorar una obra, eso lo tengo que tener en cuenta. Necesito saber la historia del artista, aunque sea un artista local, que ustedes lo conocieron en una plaza, en un parque ahí en Puerto Madryn, que está vendiendo obras, bueno, tiene su historia. Y después conocer la historia de la obra en sí. ¿Por qué? Porque cada obra, ¿qué les dije yo siempre? Tiene su propio valor. Su propio valor. Y al tener su propio valor, tiene su propia historia, que eso es lo que le da el valor agregado. Porque con solo hecho de que yo como artista trabaje una serie para una muestra y una de esas obras reciba un premio, ya es totalmente diferente el valor. Totalmente diferente el valor. ¿Por qué? Porque esa obra es única, algo raro, tiene un premio. Puede ser un premio nacional, puede ser un, lo que sea, tiene un premio. Nada que ver con las otras. Entonces, si las otras valen 1000, esta va a valer 2000. Por eso, por ese pequeño detalle, la historia. ¿Qué diferencia un artista del otro para que tenga mejor valor? ¿Porque es mejor o peor artista? Son todos buenos, nadie puede ser mejor o peor. Cada uno va, ya les dije, cada uno va con su locurita. Cada uno plasma lo que siente. Los niveles, que son la historia. Cuanto más historias tengas y además armemos el mito, o sepas armar tu mito, más valor vas a tener, más valor va a tener tu film. ¿Mm? O sea, muy bueno como empezamos. Muy bueno, porque esto es así es historia. Entonces, vemos pandemia muchísimo. ¿Eh? Cuando pensamos en lo que fue la parte europea del siglo XV, XIV, XV, XVI, XVII, peste negra, etcétera, etcétera, y lo vemos plasmado en las obras, ¿eh? Ese famoso doctor que iba con el pico, que uno lo ve y parece una película media como gótica, rara, hasta asusta. Ese pico que le ponían flores porque la pudredumbre que había, no es como ahora que se creman todo ahí, en especial cuando también había mucho poderío de la Iglesia Católica en la cual no se podían quemar los cuerpos.
porque si no, no entraban al mundo de los cielos, pero había que quemarlos porque si no, seguía la infección. Imaginen eso. Entonces, todo eso se fue plasmando. Cómo se han plasmado eh, corrupciones, tiranías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo se muestra. Todo es. Y si uno también se pone a observar un poco más las obras, en especial del Renacimiento, del Barroco, también se ve cómo le pegan a la iglesia, aunque tendrían que representar imágenes religiosas. Y hoy vamos a ver algo muy interesante como son la parte religiosa en lo que es Latinoamérica. Nos vamos a divertir con eso para que empiecen a ver cómo se puede tasar también ese tipo de obras. Obras que no se ven mucho acá, pero si en algún momento empiezan a viajar por Latinoamérica, y espero que sí, basta de ir a Europa, conozcan Latinoamérica, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. No, Ojalá. pero si vos sos re jovencito, ¿verdad? Tampoco vamos a estar encerrados todos los días, ¿verdad? Una vez tenemos que ir. Ya, esperá, tomate mirá, vos imaginate que mañana es feriado acá en Rosario, por el Día de la Virgen del Rosario. Ya es el colmo, no se labura nunca y encima nos clavan un feriado. ¿Se entiende? Sí, de verdad. Y un feriado Qué medio por curioso. Rosario. Pues sí, es el Día de la Virgen del Rosario, está bien la patrona de la ciudad, pero bueno, no se está laburando, pero bueno. ¿Entiendes? Ya ahora vamos a ver lo que es el arte religioso. Pero siempre piensen en eso, todo tiene un porqué, todo muestra un porqué y eso es lo que le da el valor. Eh, Se lo voy a dar también para que lo piensen de esta forma. Si ustedes piensan en lo que ustedes se manejan más, que es la parte arquitectónica, de la arquitectura con la inmobiliaria. No es lo mismo una casa de estilo que venga, qué sé yo, del año 1000, no sé, yo por eso no conozco Puerto Madre, pero para darle una historia, algo, alguna casa, algún edificio que tenga una X historia que haya vivido X persona, o que sea de algún arquitecto muy reconocido, de algún movimiento arquitectónico, yo, Art Nouveau, alguna cosa X, obviamente va a tener un valor superior a otro tipo de arquitectura. Lo mismo que Sí, son los total. barrios, según en qué barrio, por eso yo les hablo, en total, yo les puedo contar de acá de Rosario, no conozco Madrid, o sea, pero para que se ubiquen. No es lo mismo, qué sé yo, tener el mejor barrio de cuyo Puerto Madero, pongamos el Puerto Madero de Puerto Madryn, un departamento ahí, que en una parte de fábricas, un departamento. Claro, total. Entonces, todo influye. No es lo mismo estar Sí, mirando al mar, pues, frente al mar en la costanera, que estar donde está, qué sé yo, el sector industrial. El ladrillo vale para todos claro, igual. no, no. La diferencia los da ese pequeño detalle. Volvemos a la pintura vale para todos igual, digamos. Si nosotros buscamos la parte de costos, nos vamos a dar cuenta que el óleo vale para todos igual. El problema es qué diferencia cada uno, qué es la diferencia que hay. Entonces, volviendo al tema para comenzar también a lo que es la parte religiosa. Si nosotros vemos muchas obras del Renacimiento, del Barroco, en especial de la Contrarreforma, con Caravaggio, si quieren jugar un poco, vamos a ver muchas obras religiosas. Contrarreforma había que otra vez buscar, porque se había ido muchas, digamos, estuvo el cisma, católicos por un lado, protestantes por otro. Europa dividida, viene la Corte de la Reforma, pero Caravaggio, por ejemplo, utilizaba, y eso molestó mucho también, utilizaba para, digamos, representar a la Virgen modelos que eran prostitutas. Y esas cosas eran como golpes también a la iglesia. ¿Se entiende? Pequeños detalles Claro. molestaban a la iglesia y uno se divertía por otro lado. Tanto que hay Claro. una obra que se llama La muerte de la Virgen. Primero, la Virgen para la parte religiosa no muere, sube al cielo en cuerpo y alma, él la mata y utiliza una prostituta muerta. O sea, es interesante. Esos pequeños datos te dan cómo se piensan y cómo va. Eso bájenlo a hoy, 2020, y lo que vemos también. Entonces, si hoy por hoy vemos el arte Homero, también hay que entender cómo vivimos, cómo pensamos.
No es la misma forma que piensa Rodrigo, la cual le llevo el doble de edad, prácticamente, a lo que puede pensar Fernanda, a lo que puede pensar Florencia, a lo que pienso yo. Somos diferentes. Y eso también influye mucho a la hora de vender arte y de evaluar arte. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar a quién le vamos a ofrecer las obras o quién nos está contratando, tanto para asesorarlo para una futura compra o para tasar sus obras. No es lo mismo una persona de 60